I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, yeah, yeah. Say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, yeah. She gives me money when I need it. She's a kind of friend. And I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, yeah, yeah. She says she love me early in the morning. Yeah, show me. Oh yeah, yeah, yeah. She says she love me early in the morning. Yeah, show me. Oh yeah, yeah. She says she love me. Yeah, show me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, yeah, yeah. Bienvenidos a entrega do Singro de Honra de Canedo Rock o gran Carlos Domínguez Charlie. Moitas grazas a todos por vir, de verdade, moitas grazas. Charlie, a ti tamén, grazas por vir. Ben, o Singro de Honra é un galardón co desde Canedo Rock queremos recoñecer a trayectoria profesional ao longo dos anos de persoas ou entidades que entenden o rock como unha mostra máis de cultura, axudando a súa difusión e posta en valor. Porque o rock, por moito que a xente que o negue e rechace, forma parte da nosa cultura e é unha manifestación artística que ten que ser respetada como calquera outra. A música rock, desde sempre mantense a pesares de modas, de radiofórmulas e con desdén de moitos medios de comunicación e de autoridades que en moitas ocasións están pouco comprometidas ou nada ca cultura en xeral. Pero voltemos o que importa, que desvíome de a cousa. O Singro de Honra é unha figura realizada polo artista Marcos Vidal, baseada nunha das esculturas do Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense. Marcos está por aí de corpo presente. Darle un aplauso, por favor. Moitas grazas, Marcos. O seu nome, Singro, ven da denominación dos músicos e parallete, un argot que outrora utilizaban os afiadores, paragüeiros e músicos da cidade de Ourense. O Singro de Honra nace neste 20 aniversario de Canedo Rock con afán de continuidade. Charlie é o primeiro, pero non será o último. Charlie, sinto, o ano que ven hai outro. Ten caducidade, como as reinas da belleza. É unha honra para nós facer entrega por primeira vez deste galardón a unha persoa que leva toda a vida pelexando porque a música rock forme parte da cultura, con mayúsculas, do noso país. As moitas facetas da súa vida nas que fixo esta labor, locutor de radio, prensa escrita, promotor de concertos, vendedor de discos, pincha discos e, como non, músico cos Suaves. Fanno por méritos propios a persoa ideal para recibir este primeiro Singro de Honra. Pero antes, imos quedar cun breve vídeo co que algúns amigos queren acordarse del hoxe. Poñervos cómodos. Con este programa. Ahora ha llegado el gran momento. El momento que todos estábamos esperando. Hola, yo me llamo Luis Vázquez, me he dedicado toda la vida a la radio y haciendo programas musicales buena parte de mi trayectoria profesional. Y conocí a Charlie, lo conozco muy bien, presumo de ser su amigo, él creo que también presume de ser amigo mío. Hace mucho tiempo que no lo veo porque, bueno, la sociedad en la que vivimos ahora nos lleva por derroteros distintos. Y nada, si queréis os cuento un poco cómo conocí a Charlie y lo que yo opino de él.
Yo conozco a Charlie pues porque iba por la tienda de Don Disco, que era un centro donde nos reuníamos de vez en cuando por los que nos gustaba mucho la música, a comprar discos, a ver las novedades, y me llamaba la atención que él compraba muchos discos, además de que tenía una imagen pues potente, ¿no? Y que compraba muchos discos, sobre todo el rock sureño, Allman Brothers Band, Molly Hatchet, Marshall Tucker Band, de esos grupos que tocaban canciones de 10 o 12 minutos, muy guitarreras. Y empecé a hablar con él, y un día me dijo que tenía un grupo y que tocaba en una discoteca que se llamaba Long Play, donde yo por cierto había pinchado unos años antes, música disco, claro, que era lo que se bailaba, y que fuera a verlos. Y fui a verlos, y eran un grupo que no sonaban bien, se notaba que tenía muchas carencias musicales porque estaban empezando, pero me llamó la atención que era un grupo que estaba empezando cuando pasaban de 40 años, casi ya, todos, ¿no? Cuando la mayoría de gente de su edad, pues que habían estado en grupos, ya lo estaban dejando, ellos estaban empezando, ¿no? Pero tenía un espíritu rockero muy potente, muy potente. Y bueno, empezamos a hablar, él me dijo que colaboraba en Radio Orense, en la cadena SER, pero claro que le dejaba muy poco espacio, porque la cadena SER era, digamos que ya estaba muy metida en cuanto a música, muy centrada en los 40 principales, y que dejaba muy poco espacio, que no estaba bien, y yo pues tenía cierta ascendencia con los directores que tuve, y le dije, mira, aquí hay un chico que quiere colaborar y tal, podía entrar en uno de mis programas, un programa que yo hacía de noche, colaborando, y después se queda él solo, y así fue, empezó a venir, nos hicimos amigos. Y bueno, para mí Charlie, si nos centramos en los suaves, que es digamos su parte más, la parte más destacada de su vida, pues es el motor del grupo. Hay grupos que hay un líder que puede ser bien el cantante, puede ser el guitarra solista, puede ser el bajista, y gente que es más anodina. Charlie no es el mejor músico de todos los que han pasado por los suaves, ni muchísimo menos, pero es el motor, es el que siempre lo ha hecho funcionar, ha puesto dinero de su bolsillo al principio para pagarle a gente que necesitaba tocar, y si dedicándose a los suaves no había actuaciones suficientes, él pagaba dinero de su sueldo, él trabajaba en un negocio familiar, y bueno, y después era una persona, siempre lo considero una persona muy inteligente, muy lista, se sacó la carrera de Derecho tocando con los suaves, y a mí ya me habían dicho que los Domínguez, que eran todos muy listos. Dice, es una familia de gente toda muy lista. Conocí a su madre, que había sido profesora, una persona maravillosa. Y bueno, no sé qué más decir, tengo un montón de anécdotas en la radio. Es decir, en la radio también siempre hizo lo que le daba la gana. Él decía que él no pulía el lenguaje, porque a veces le decíamos, Charlie, mira, esto tienes que pulir un poco, escríbete un guión. Él no quería saber nada de eso, él cogió un mazo de discos, iba a hacer el programa, lo iba poniendo, decía lo que él creía que tenía que decir, y fuera, porque era, y sigue siendo, creo que un romántico del rock. Como anécdota te diré algo que se puede decir, porque él me la contó de viva voz. Él se casó muy joven, y cuando se fue con su mujer de luna de miel, iban a Alicante, iban en tren, tenían que hacer un transbordo en Madrid, y tenían un tiempo para coger el tren que les llevaba a Alicante, y se fueron a Disco Play, que entonces era un paraíso de los discos, allí en unos sótanos, una tienda de discos enorme, que también vendía por correo. Y todo el dinero que llevábamos para pasar la luna de miel me lo gasté en discos, y tuvimos que dar la vuelta, y nos vinimos en el tren con unas maletas llenas de discos y tal. Y eso ya puede dar una idea de lo que Charlie es al rock and roll, y el rock and roll es a Charlie. Una persona muy buena conversadora, y en fin, que no sé, si queréis preguntar algo, pero no me... Las anécdotas son todas muy largas y tal, y no sé si esto tiene tiempo o no tiene, y bueno. Vale. Nada, larga vida a Charlie, lo quiero mucho. Yo soy Carlos Álvarez, conocí a Charlie en Don Disco, como tantos, hablando de música y hablando de discos, siendo yo muy jovencito, tendría 16 años más o menos. Conocí a Luis por Charlie, por la emisora y demás, íbamos a ver a Charlie a la emisora, hablábamos de discos, le enseñábamos uno, él nos enseñaba otros, descubrí mucha música por él, descubrí la Fania por él, descubrí el blues por él, muchos géneros que descubrí por Charlie. Trabajé para él, vendiendo discos, cuando grabaron su tercer disco, y se fueron al estudio, y me quedé yo trabajando en Discorama, que era como se llamaba su tienda. Cuando lo dejó, Luis y yo montamos Peggy. Después,
y por eso estamos muy vinculados a él. Lo aprecio mucho porque considero que tiene buen fondo y le deseo un homenaje muy bueno para ese día. Sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, empiezo tú. Empiezo yo. Parece que tenemos que hablar de alguien en especial, una persona muy entrañable, gentil y bastante cascarrabias. Eso. ¿Qué se llama? ¿Quién es? ¡Fari! ¿Y cómo resumimos tantos años en 15 segundos, macho? Hablamos de la emisora, hablamos del Tornado 5 Blanco, hablamos de los vinos, hablamos de... La tienda de discos, la batería, que tocaba la batería para el oeste. Bueno, tocaba la batería... Bueno, tocaba, joder. Bueno, hacía algo, no sé. Mejor que yo. Molestaba, más bien. Cuenta alguna anécdota de esas tuyas. Eso. Yo qué sé, tío. Es que hay muchas, hay grabaciones de discos en los estudios, correrías por los estudios, Sí. hablamos de Radio Cadena. Con Pues tarta de chocolate incluida, ¿no? Algo así era. Sí. No te rías que... Es peor. Es peor. Los discos que le habíamos robado, que no se los robamos nunca. Efectivamente. 20.000 millones de cosas, no sé. Hombre, la etapa de la emisora fue tremenda, porque ¿cuántos años fueron? ¿3 años o 2 o 4? No me acuerdo. 3. 3 todos los días, ¿no? Sí. Ostras, de lunes a viernes 2 horas seguidas aprendíamos, o sea, es que al final aprendimos moda. Musicalmente, casi todo. El Sí. 80% o 90%. De la vida también, había anécdotas interesantes que no se pueden contar ahora. Efectivamente. Pero también se aprendieron bastante. Pero musicalmente fue de lo mejor. Yo diría que de lo mejor. Bueno, Charliróptero, un placer haberte conocido, conocerte y lo que queda. Y ahora a disfrutar nosotros de Ya Sin Ti. ¿Qué cabrón? No, venga. Pues nada, Charlie, que merecido este homenaje. sí, totalmente. O sea, de hecho, aunque el otro día de broma te dijéramos dos, o sea, entre tú y otro, estaba clarísimo que eras tú por unanimidad. Y han sido muchos años, llevas una trayectoria como escritor, como colaborador, locutor, músico, bueno, eso es lo peor. Pero es broma. Y, tío, las cosas son como son. Muchos de los que estamos aquí no estaríamos si no fuera por ti. Eso te lo claro. Efectivamente. Por muchos años, tío. Eso. Hola, ¿qué tal? Saúdos a todos, a Mariano e o resto da xente que organiza o Canedo Rock. Pareceme unha ideaza isto de poñer en valor, non? Os artistas, a xente sobre todo vinculada co rock and roll, pois a maneira de premio, pero eu creo que máis que un premio, un recoñecemento, unha valoración do que fixo dita persoa. Agora falamos dela, pero antes permitídeme que faga unha pequena cuña ou promoción. En poucos días comezaremos a nova temporada de Estudio 3 en Radio Galega Música. Será a número 29, cos seus altos e baixos, coas miñas baixas forzosas, etcétera, pero bueno, a número 29 que xa bastante. E precisamente falo do programa porque a persoa en cuestión, Charlie Domínguez, Carlos Domínguez, ou como queira decilo, Charlie, para os colegas e para todo o mundo, pois é parte de Estudio 3 dende hai bastantes anos e eu estou encantado de compartir mesa e micrófono con Charlie porque, bueno, somos dúas persoas que polo menos tentamos saber de que falamos, non? E sobre todo falalo con sinceridade, non? Sin ningún tipo de tapuxos, non? Aparte de falar das nosas cousas, que esa tamén é unha parte importante do espacio. Bueno, simplemente, Charlie, felicidades, creo que non hai mellor persoa que para abrir este premio, que espero que teña continuidade, que teña moito éxito, e que sei que en Ourense, tanto na Ponte como en Ourense, hai un montón de xente que pode e que debe merecer ese recoñecemento. Tanto para ti e o que representas, o FAR, a tenda de discos, a túa labor en Radio Nacional, agora na Radio Galega, comigo, en Estudio 3, bueno, en fin, grazas por todo. Espero poder disfrutar da túa amizade e da túa compañía, canto máis tempo, mellor. Nada, felicidades e a pasalo ben. Se estou aí, dá a volta e invito a unha copa. E se non estou, pois garda algo de cartos para convidarme despois.
change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. Hola amigo, aquí está o Fernando Brasas de Cambeo, un amigo de toda a vida. Espero que sigamos sendo amigos o que queda da vida. Só decir os recordos daqueles carniceiros cando picaban a carne ali no Mocoloco, aqueles tempiños no far, pintar aquelo todo, aquelas capas de pintura, mamaciña do ceo, ai Dios mío. E todo estaba mal, porque non estaba toda a escuadra, non estaba toda... Ai, bueno. En fin, eu que sei, non digo máis nada porque xa non teño nada máis que dicir. Que vou dicir de ti, meu rei? Que vou dicir de ti? Unha aperta grandísima, unha aperta moi grande. Hola, me llamo Manolo y estoy aquí pues para saludar aquí a nuestro amigo del alma, Charly Domínguez. Como puedes ver, pues nada, me dijeron nada, y esto tenemos que estar aquí, que hay que dar una sorpresa. Y bueno, son tantos años, Domínguez, tantos años, con el FAR, con la música, viendo conciertos, discutiendo, bebiendo, pero bueno, te lo mereces. Tú sabes que todos te queremos muchísimo y que sin ti la fiesta no es lo mismo. El premio, yo creo que la verdad es que eres el primero en que se lo merece, porque los demás no, ya solo con toda tu colección de discos, madre de Dios, no, ¿cómo vamos a discutirlo? Y bueno, te veo bien, te veo bien. Pues nada, no iba a contar un chiste, pero la verdad es que sabes que yo soy malo para los chistes. Tengo aquí los que están grabando que se están partiendo el pecho, pero bueno, no te digo quiénes son porque si no, ya bueno. En fin, que un saludo y me alegro mucho que el primer premio que te dan por toda tu trayectoria sea para ti y nada más. ¿Qué quieres que te diga? Que nos vemos el próximo día en algún concierto, ya quedamos para comer, ¿vale? Bueno, yo me llamo Carlos y estamos aquí, claro, para lo mismo. ¿Qué me estás contando? ¿De qué conozco yo a Charly? Bueno, como todo ya está dicho, yo lo que quiero decir, y es una cosa personal, quiero decirle yo a él o a ti, eso, pues nada, cosas que tú me enseñaste que aunque no ni siquiera te diste cuenta, como los dos tocamos el mismo instrumento, intentamos tocarlo, pues que dar menos notas era mucho mejor que dar muchas más notas. Y otra cosa, que el bajo es un instrumento de acompañamiento, tiene que ser un nexo entre los demás. Bueno, eso ahora mismo ya lo sé, ya lo tengo claro, ya todo eso está asimilado, pero son cosas que me hicieron pensar, tú me lo dijiste, a veces sí, a lo mejor sin darme cuenta, se me quedó eso en la cabeza. Bueno, eso quería decirlo. Después todo lo demás, lo del FAR, lo de todas esas cosas, bueno, pues ya creo que ya se sabe. Y para mí lo más importante ahora mismo, creo que y lo que más siento yo de ti, que ya sabes que te quiero, que somos amigos, que eso, pues es eso. Que me enseñaste esas cosas que para mí me valieron muchísimo. Y creo que nada más, está completo. Y ahora que estamos en estas, xa sabes, queremos as chaves. As chaves, onde están as chaves? Sabes do FAR, onde están? E os discos, onde están os discos? A ver. Os outros preguntan por os discos, a ver, onde están? Onde tes as cousiñas? Hola, yo a Charly lo conocí a través de mi amiga Concha, que la adoro, no la veo mucho ahora, pero ella fue quien me presentó a Charly porque ellos ya se conocían y un día me dijo, Lola, vamos a un sitio nuevo que se llama FAR
y te presento a un amigo mío que es muy gracioso y tal, y ahí aparecimos en el Far. Y yo creo que me quedé en el Far a vivir para siempre, porque me gustó todo del Far, hasta Manolo. Y bueno, Charly siempre fue muy acogedor, siempre fue un tío muy cálido. Creo que nosotros dos empatamos muy bien. Yo recuerdo a través de los años que, bueno, recuerdo cuando le hicimos aquel homenaje en aquella discoteca, que no recuerdo cómo se llamaba, me lo está soplando Miguel, pero no esto, bueno, que fue chulísimo. Y bueno, nosotros éramos amigos, básicamente. Recuerdo que además Charly tenía unos fans súper locos que eran valencianos, que venían con bastante frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, a dar aquí por culo. Y ahí Charly y yo dábamos lo máximo que podíamos. Yo tengo fotos de Charly cuando una temporada que le dio por hacer boxeo, tenemos fotos tirados en el suelo con los guantes de boxeo, yo encima de él con una peluca rubia de rizo, Emilio subido en el corregidor, o sea, cosas, cuidado. Y el Charly ahí aguantando carros y carretas. Y además me consta que siguen siendo muy amigos, que Emilio estuvo aquí este año. Vale, luego pasaron los años. Y bueno, la verdad, bueno, para empezar, Llegaste hasta mí, que es una canción de Los Suaves. Él fue el que nos dio los acordes y tal, que los Megapers cuando hacíamos covers, para mí es la mejor canción de Los Suaves. Aunque hay gente que ni la conoce, pero bueno, a mí eso me da igual. Y por último, que no quiero enrollarme mucho, pues que lo quiero mucho y que estoy encantada de que esté fenomenal, porque no hace mucho que estuve con él y sigue estupendo y es un tío acojonante. Y te mando un besillo, Charly. ¡Mua! Hola amigos, somos Juan y Estrella, somos de Ávila y somos fan de Los Suaves, amigos, somos muy suaves, por supuesto, y bueno, pues estamos muy contentos de poder participar en este evento. Nos han pedido que digamos algunas palabras de agradecimiento, sobre todo a la amistad que nos ha unido con Charly. Le conocimos trabajando y a partir de ahí, esto ya hace como 23 años, 24 años, más. Pues todo ha derivado al final en una amistad que sigue a día de hoy. Tenemos que agradecerle la cantidad de amigos que hemos hecho a raíz de Los Suaves, pero que para nosotros al final Los Suaves es Charly, su sonrisa, su amabilidad. Cada vez que estamos en Orense, que nos acoge y nos recibe como si fuéramos pues ya no unos fans de Los Suaves, sino una familia que se formó y que a día de hoy, aunque Los Suaves ya no tocan, pero eso no importa, porque tenemos un nexo de unión que es él, y eso es de agradecer siempre, y estamos muy contentos de que se le haga este homenaje. Charly, te queremos muchísimo, lo sabes, y no dejes de sonreír nunca. Muchas gracias. Te queremos mucho, lo sabes, totalmente orgullosos, te mereces esto y mucho más, porque te mereces esto y mucho más, porque eres muy grande. Y estamos orgullosos de considerarnos amigos tuyos. Un abrazo, disfruta.
No, vamos a contar una anécdota que tuvimos de las muchas que tenemos con él, una que se puede contar, y es, sucedió en Salamanca. Era un concierto, íbamos a un concierto y habíamos quedado con él, creo que habíamos comido ya o íbamos a comer. Íbamos a comer. Con otro gran amigo y fan de Los Suaves, Alberto. Magober. Íbamos los 4 en el coche. Juan iba conduciendo y, como le ha pasado muchas veces, le confundieron con Josi, viéndole por detrás con el pelo. Y como el coche lleva siempre una pegatina de Los Suaves, pues unos chicos que venían detrás en otro coche venían además con la música a tope. Sonaba la Dolores. La Dolores. Claro. Sonaba la Dolores. Entonces, en un semáforo, el conductor se bajó del coche, nos saludó a todos, a Juan como si fuera Josi, a Alberto como si fuera no sé quién, porque le dijo algo con lo que iba a tocar esa noche, a mí me saludó también por otra ventanilla, y a Charlie no le dijo ni mu. Entonces Se quedó Charlie. El chico se fue a su coche y por la ventanilla le decía ya a mí. Hola, ¿qué tal? Soy Chema Gallego. Bueno, algunos de ahí que estáis en la fiesta ya me conocéis, y a los que no, pues nada, he trabajado muchos años con Los Suaves desde que empecé siendo seguidor del grupo hasta que luego me he cruzado con ellos en diferentes facetas, desde trabajar en programas de radio, hacer entrevistas para medios de comunicación, a luego trabajar en discográficas y luego acabar montando mi propia empresa y trabajar con ellos, pues eso, también en sus proyectos musicales, desde tocar, girar, festivales, editar discos, muchísimas cosas hemos hecho en los últimos años, no sé exactamente cuántos, pero muchísimos años llevamos trabajando juntos y bueno, pues es un placer que estar en esta fiesta homenaje a Carlos, el gran Charlie de Los Suaves, que bueno, pues siempre está pendiente de todo el mundo, siempre está con una sonrisa, siempre está agradable con todo el mundo. Uy, me estoy emocionando. Siempre dispuesto para hacer entrevistas y siempre un amigo. La verdad es que te saca de muchos apuros, trabaja muchísimo y es un placer el seguir todavía. Pues eso, casi todos los años nos solemos reunir y irnos a comer y a tomar algo y a contarnos la vida, hablar de música. Bueno, habitualmente incluso con Charlie, voy a desvelarlo, tenemos una especie de relación chiste prácticamente al día. Nos mandamos casi todos los días un chiste, o él a mí o yo a él, o los dos, o incluso a veces que más de unos chistes súper absurdos, pero que nos encantan y son súper divertidos y son muy básicos, pero tienen su punto también que tienes que quedarte unos segundos pensando qué ha querido decir, de qué irá este chiste. Y nada, Charlie es un grande, tenéis mucha suerte de tenerlo ahí. Y bueno, pues también, por supuesto, a toda la gente que ha organizado esto, a toda la gente que estáis ahí en la fiesta, que muchos sois amigos míos también, y os echo mucho de menos. Y bueno, pues poco más. Charlie, que eres increíble, o sea, siempre quiero ir a Orense a verte. Y si vienes, pues también nos vemos en otro sitio, por supuesto. Y que un beso y un abrazo para todos, y que es muy sentido este homenaje, y que es un grande. Y que larga vida, Charlie, larga vida al rock and roll, larga vida a Los Suaves. Hasta siempre. Adiós, amigos. Buenas noches, Charlie. Sabes que soy, evidentemente. No voy a hacer una locución como nuestro gran letrado del metal, como es Emilio Pérez Mora. Pero bueno, ya me conoces. Soy de pocas palabras. Ya me conoces. Charlie, sempre suaves. Per sempre, semper fidelis. Andaban. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muchas felicidades por este homenaje. Espero que pases un buen rato con todos los compañeros y una buena celebración. Un abrazo muy grande y nada, muchas gracias por todos estos años. Venga, chicos, hasta ahora. Buenas noches, soy Emilio desde Valencia, estudiante de Derecho cuando conocí a Charlie y a fecha de hoy abogado penalista con 30 años de ejercicio. Fue en 1991 cuando en una tienda de mi ciudad, de Valencia, encontré Suave es la noche. Realmente me sorprendió encontrar
un disco de una banda española de la que yo no sabía absolutamente nada, fundamentalmente porque yo dominaba el rock patrio. En la contraportada había un chaval con una camiseta de leño pintada a mano. Tuve que comprarlo. El disco me voló la cabeza y tuve la suerte de que en mayo de ese mismo año Los Suaves tocaban en Villarreal, en Castellón, en la antigua fábrica de gaseosa Revoltosa. Era una fábrica derruida por completo en su interior y convertida en una especie de infrasala para conciertos. El concierto fue apoteósico, pero lo más espectacular fue que de camino a esa antigua fábrica de gaseosa me cruzo con Charlie. Charlie no me conoce absolutamente de nada y me dice: ¿os venís a cenar? Y nos vamos a cenar con él y con el resto de la banda, con casi todo el resto de la banda. Hablamos de lo divino, hablamos de lo humano, nos hacemos amigos desde el minuto 1. Yo pienso que tal vez por la curiosidad que le despierta a una persona que no es el prototipo del fan de rock and roll. A fecha de hoy puedo decir con orgullo que 32 años después somos hermanos. Muchas veces he escuchado, incluso a gente que pertenece al consistorio ourensán, decir que la camiseta con el gato negro y el nombre de esta ciudad de Orense, gracias a Los Suaves, paseó por toda España. Pues yo debo deciros que por toda España, el embajador del gato negro, el embajador de la ciudad de Ourense, siempre ha sido Charlie. Charlie, te quiero, siempre Suaves. Charlie e rock and roll son unha soa cousa. E dende hoxe en adiante, Singro únese a eles nun trío máxico. Por favor, un forte aplauso ao Singro de honra. Carlos Domínguez, Charlie. Vai facer entrega do Singro de honra o noso socio Toño. Yo no puedo estar callado. Por cierto, Emilio, me arrepiento de haberte saludado ese día en Villarreal. Si lo llego a saber, ni pío. Por cierto, y este te gusta, había dos pájaros en una rama y le dice uno al otro, pío, y dice el otro, haz lo que quieras. Exacto. Bueno, he escrito algo porque considero que este es un momento esta es la postura botijo de las modelos. A los modelos hacen la postura botijo. Bueno, hacen así, ¿no? Pero yo no tengo gracia. Cuando pensé lo que iba a escribir, que iba a decir, si gracias o muchas gracias o nada, o dejarme en paz, o está muy bien y tal. Pero pensé que este era un momento bueno para demostrar afecto y cariño a mi gente. Pero con un denominador común, que siempre fue la música. La música siempre estuvo conmigo a lo largo de la vida. Me pasaron otras cosas, pero siempre estaba la música, ¿no? Y ahora con esto voy a parar, que ya tengo un cupo de lagrimeo, después ya nada, después ya... Sí, lo tengo que gastar o en el medio, antes o después, pero y me toca ahora.
Entonces he escrito así algunas cosas, siempre pensando en que la música me acompañó. Y yo a ella. Padres. Si no escribiera esto, no me ponía así. Claro. Por cierto, un manojo de mentiras, es lo que decían ahí, esta anécdota y aquella y todo eso. Un manojo de mentirosos. No, ya no me creyeron. Manuel y Luisa, mis padres. Resulta que un día tuvieron un intercambio de ideas y yo no tardé en llegar, 9 meses. Era sobre la situación geopolítica del Oriente Próximo, de a ver, cariño, vamos a hablar de esto y tal, y mira. Pero ya le gustaba la música. A mi padre, Manuel, le gustaba Carmen Sevilla porque estaba buena, pero también porque le gustaba lo que cantaba, su estilo. Y a mi madre era Jorge Negrete, porque estaba bueno y llegó a ir a verlo a Madrid, solo para verlo bajar del tren. Que hay que ser fan, ¿sí? Que hay que estar muy mal de la cabeza para una cosa de eso. Pues lo hizo, siempre me lo contaba como anécdota. Y bueno, ahí empieza también la música. Nazco yo y surgió ya la música en los genes un poco. Después llegué a una familia con 2 hermanos, primero, José Manuel, Josi, y Luis Miguel, Chicho. Y 3 años más tarde, él dice que más, el Benjamín, Javier Antonio, unos nombres de cojones que ya les vale. Noemí, ya es Javier Antonio, Luis José, no sé qué, Luis Miguel, tal, Carlos, coño, Carlos. Por eso nunca me quisieron. Fue porque querían un nombre solo. Bueno, pues nació Javier Antonio. Juegos, risas, peleas. Y aquí voy a contar una anécdota que lo puse. Y es una anécdota que nos ocurrió a los 3, a Chicho, mi segundo hermano, Javier y a mí. Javier era con mi último nieto, Nicolás, no tendrías más de esa edad. Y de aquellas, pues mi madre, bueno, la moda, lo que podía, lo vestía con un mono, donde tenía una cremallera muy larga, de arriba abajo. Entonces Chicho y yo lo pusimos encima de la cama, estamos hablando, me lleva 18 meses o 19, pues imagínate, 6 años, 5 años, 5 años o 4, y con la cremallera, ringa, ranga, Javier así, de bebé, ringa, ranga, llora yo, y ringa, ranga, clac. Cierto, gritos, hasta, y viene mi abuela, la madre de mi madre, viene corriendo por el pasillo, ¿qué pasa? El Javier llorando, y nosotros, ¿sabes? Mirábamos de lado, no sabíamos silbar aún, pero hacíamos así como, ¿sabes? Éramos pequeños, pero ya teníamos mal. Y entonces, claro, vio que yo sangró por el pito, por el pene, sangró de la cremallera que se enganchaba. Hasta que llegó mi abuela y le quitó la cremallera. Y entonces, claro, nosotros largándonos por el pasillo, era una casa que tenía 13 metros de pasillo, y era donde hacíamos las carreras. Porque mi madre nos ponía unos paños y encerábamos. Creo que nos nos alquiló a varias casas. Se anunciaba, niños que os pueden limpiar a tanto la hora. Bueno, eso no fue cierto, pero lo otro sí. Y entonces mi abuela detrás, claro. Y nosotros correteando alrededor, y mi abuela detrás, y me cazaban con el brazo. Entonces yo, ya que ya teníamos para tirar, nuestra madre solo nos daba azotes. Nada más. Entonces, pero metíamos el culo así para adentro, íbamos girando y entonces me miraba mi otro hermano y tal, y iba yo así. Fue tan divertido que no pillamos a mi hermano Javier para volvérselo a hacer. Claro. Pues esa es la anécdota de mis hermanos. Etapa muy feliz, que sepan que los quiero mucho, mucho. Como toda la gente
que algunas no, se me resisten recordarlos porque la cabeza no, pero hago todo lo posible. Y eso había música, porque estaba la radio de mi madre, donde ella cocinaba y tenía la radio puesta. Y ahí no se me olvidará nunca una canción que era, creo que de Jimmy Fontana, Il Mondo, que mientras jugueteaba, en la radio lo estaban poniendo constantemente. Y había música. Después, llegas con 14 años y ya el punto de reunión fueron las alamedas. Yo estuve en la de arriba y en la de abajo. La pandilla de los preadolescentes, los niños que éramos. Y estuve en la de arriba y después en la de abajo muchos años. Había de todos, niños y niñas, algunos están casados al día de hoy y se conocieron en esa edad. La mayoría, menos yo, pero también la conocía a Rosy, mi mujer, la conocí también en esa época. Pasa que no llegamos a buen fin, pero fuimos felices, eso también es cierto, y la quise mucho. Y entonces, allí ya empezamos a compartir música, porque cada uno tenía un single, otro tal. Teníamos uno de la pandilla que lo robaba de un establecimiento, trabajaba allí de tal, y lo robaban. Mira, me vas a robar el último de Jefferson Airplane. Hecho. Al día siguiente, claca. Pues yo quiero algo de Led Zeppelin, que acaba de sacarlo. Hecho. Bueno, era así. Y también, no os acordáis, había libros pequeños, eso ya nos encargábamos nosotros, y era en la región. Levantábamos algún libro, pero no es robar. Cuando quitas un libro, quitas cultura, no es robar. Eso no puede estar penalizado. Y entonces, bueno, pues eso, compartíamos eso, y yo recuerdo que ya yo trabajaba con mi padre y algo de dinero me daba, le ayudaba, y algo de dinero me daba. Y llegué a comprar un Philips, que tenía la tapa y el altavoz era la tapa. Y era de pilas, lo llevaba a la Alameda, allí nos reuníamos todos y ahí poníamos música. Y no empecé a cobrar porque eran amigos, pero debía haberlo hecho. Hoy estoy muy arrepentido. Bailoteando, porque yo siempre era el DJ, era el que menos follaba. Ellos bailoteando en los guateques y yo pinchando música. Y todos salían, ¿sabes?, triunfantes. Y yo guardando mis discos, metiendo en las bolsas y para casa, de burro. Burro, que eres un burro, Carlos. Alguien me lo tenía que haber dicho no ahora, hace años. Tener un amigo que te diga las cosas. Porque si no llegas a ningún lado. Todo es guay, todo es bonito. Para un poco. Soy tu amigo, esto no se hace. Eres un burro. No sabes cantar, no vayas. No vayas a First Date, joder. No vayas, que te arruinas, coño. Que no aportas nada. ¿Y yo por qué estoy hablando de esto ahora? Anda, el vivir solo. A veces, otras veces no. Me acordaré de ti también, no te preocupes. Bien, pues eso, los singles míos, de ellos, y ahí ya era una cosa, ya sí pertenecía al ámbito de la pandilla y al ámbito de tu vida. La música la conocí en casa. Eran discos que tenía Yossi. Yo no sabía qué quería. Pues ayudaba a mi padre y tal, intenté estudiar, hice lo que pude y tal, sacaba las notas que tenía, no me esforzaba nada más. ¿Qué hacía falta? Un 5, hecho. Nunca fallaba. Hace falta un 10, que 5 suspendes, con 9, entonces 10. Pero yo era ese tipo de estudiante. Y entonces, de repente, 2 discos que escuché en casa, 2 discos de Yossi, en el Philips, era el Hey Joy de Jimi Hendrix y el Somebody to Love de Jefferson Airplane. Y dije, esto es lo mío. Y ahí ya sabía lo que quería. Porque yo antes envidiaba a la gente. Tú te llega una niña de 5 años, yo quiero ser Masterchef Child. A ver, que tiene 5 años. Pues lo saben. Y se dedican toda la vida a eso. Pues es una suerte. Pero ¿y el que no sabe? Que está ahí eternamente, no sé lo que quiero, esto no me gusta, esto está... Bueno, pues yo lo encontré. Claro, esa es una historia de la música que no la puedes llevar de una manera como si fuera un trabajo que te resolviese el futuro. Pero en fin, eso fue el principio de que yo
me volviese loco con la música. Evidentemente empecé a tocar un poco una guitarra pequeñita, no tenía ni los trastes ortodoxos, el número de trastes, y recuerdo que destrocé alguna porque no me salía el fa con cejilla. Vosotros habéis tocado la guitarra, no lo hagáis. Si tenéis que tocar un fa, no lo hagáis. Otro instrumento, el fa no, porque tienes que hacer cejilla y no te aprietas y sale y echas 2 días de guitarrazo, guitarra contra la pared. Pero no os pasa esas cosas, que a veces estáis con un papelito intentando hacer así y te cabrías y haces... ¿Sí o no? Claro. A veces pienso que estoy yo loco, que no solo me pasan a mí esas cosas. Pero es así, ¿cuántos papeles había roto porque no le podía sacar la pestaña? ¿Qué tardaba? Tensionáis, claro. Y pasa eso. Bueno, después conocí, en ese tiempo ya había conocido a Rosy, estuvimos casados, fuimos muy felices los primeros años, por supuesto. Y fue mi esposa y fue madre de nuestros hijos. Nos casamos a ritmo de Led Zeppelin, porque en la discoteca ponían a Led Zeppelin, en el año 68 y tal, y ponían a los Rolling. Te ponían música y bailábamos, teníamos ritmo. O sea, ¿tú sabes lo que es? Y yo la sonrisa, y claro, eso sí, es imposible que me digan que no. Bueno, fuimos muy felices. Y escuchábamos a Led Zeppelin y otros peludos de la época. Después, a ritmo de rock, eso sí, nacieron Ana Luz, mi hija la mayor, Eva María, la segunda. Juro que no tiene nada que ver el nombre con el del Fórmula Quinta, el tema. Eva, no tiene nada que ver. Que lo sepas, que era un nombre que nos gustaba, por primera mujer, y María, porque aquello era religión permanentemente, o sea, había que poner algo de eso. Pero no por el tema de Fórmula Quinta. El de la banda sonora de Cuéntame qué pasó, ese grupo. Y en la casa de Blas. ¿Sí? Bueno, además los vi aquí en Ordesia, hace muchos años. Nació Beatriz, mi tercera hija, y mi hijo, Carlos Manuel, que es el cuarto. Ya tenía una banda, que era lo que yo quería. Banda o pandilla, según cómo me saliesen. Banda para tocar, pero pandilla, ¿te imaginas que saliesen todos estos 4 los salvatrucha? Eso es demoledor, es la leche. Bien, por mi enfermedad, por diabético, no soy muy dado a ser muy dulce en palabras, y suelo dar abrazos, suelo decir te quiero, pero no soy nada empalagoso porque mi enfermedad no me lo permite. De hecho, si alguno tiene pensado besaros, no lo hagáis porque me hace daño. O sea, no, aviso porque tenéis otros sitios. Y seguramente hijos, no fui el mejor padre, pero tampoco el peor, Imaginaros que vuestro padre fuera Donald Trump. Así que menos quejas, Así que menos quejitas, que me he venido arriba, de hecho estoy arriba. Esto se me ocurrió ahora, estoy arriba, no está aquí. Cuidadín, Pero soy las personas que más quiero y que más querré. Los 4, hasta que llegaron los nietos. Ahora solo os aprecio. No, claro. Y llegaron mis nietos, Anaís, Muma, Uxía, Nuno, Nicolás y la futura Mena, que nacerá para enero. Pocos me parecen para tener 4 hijos, pero ¿qué voy a hacer? Ya no le puedo pegar más. No tengo ya bates de béisbol, están todos deshechos. Mira que los mallé, bueno, tía. Y ahora como en España
Y en Europa es a medio hijo, a ver cómo vais a hacer medio hijo. Porque tocáis a medio hijo, ¿eh? Estáis teniendo medio hijo las parejas. O sea que... Ya mis nietos sois una maravilla. Y vais a ser mucho mejor. Mejor que vuestros padres. Que os quiero mucho. Os quiero muchísimo. Bueno, repito, la música en esos momentos también nos acompañaba, porque yo escuchaba música en casa. Y ellos jugueteaban, nunca les decía, escucha esto que te va a gustar. No, si le gustaba, bien. Si no, recuerdo que mi hijo estaba loco por los Scorpions. Y ahora le gusta Rosalía, que por eso que le pegué poco. Es que yo tengo razón. No le gusta Rosalía. Es un gran hijo. Y entonces, bueno, que sonaba, ponía los discos, ya tenía un giradiscos guay, tenía LPs, tardé mucho en encontrar el agujero del centro al LP, porque yo pensaba que iba a ponerlo así. Resulta que tiene un agujero, va a meter el pitorro. Pues tardé mes y medio. Mes y medio es mucho. 90 días. Advierto que no es un monólogo, Advierto. Yo trabajo en directo, me he conocido suficiente para saber si me llevan a comer para hacerlo reír. Y pagar, claro. Sí, os conozco bien. Iros a operar a algún lado porque a cambiar de fisonomía. Porque ahora la gente es lo que hace. Tiene 2 carnets de identidad, el de antes y el de ahora. Porque ya no te conocen con el de antes. Mientras no mi nieto no llore a mandíbula batiente, no estoy siendo aburrido. Ya os aviso. Bueno, sigo con esta idea, tenía que decirla porque con este premio ya quedo satisfecho de por vida y tenía que decir esas cosas. Bueno, la música sonaba por todos los rincones de casa. Y también sonaba en el primer pub de Orense, que era el pub Lua, donde yo pinché. Ahí estaba yo llevando ya mis discos y pinchando. Era una música maravillosa, porque era la mía. Y es lo que decía aquí Luis Álvarez, el de Radio Cadena, gran amigo, Carlos también. Y es lo que decía Allman Brothers, Marshall Tucker, blues, cualquier cosa que me gustase. A mí solo siempre me han gustado canciones, nunca nombres. Si coincide que esas canciones que me gustan pertenecen a un grupo que me entusiasma, miel sobre hojuelas. Pero si no, yo no busco nombres. Vamos a ver el cine, está Robert De Niro, no, pues entonces no voy. A ver, hay que ver cine. Si después está Robert De Niro, está bien. Pero en fin, yo funcioné siempre así. Y entonces, bueno, estuve pinchando, era por el año 72. Después ya se formó toda la zona de paz, Sotieps y todo eso ya se fueron creando, porque antes era un pequeño barrio de putas, donde iban los soldados. Y entonces dejaron de ir gente y se retiraron de eso y pusieron música. De hecho, el patio andaluz, que ahora ya no está, se llamaba así también en la otra situación, ¿no? Después, un día me acerqué a Radio Orense, que estaba en la calle de las Tiendas. Llamé y le dije a uno de los que trabajaba allí, mira, yo tengo muchos discos, ¿puedo hacer un programa? Y llamó al director. Y el director me dijo, vale, empiezas el viernes, 15 minutos. Y tuve un programa titulado Flip, Flop, Flap. El primer trabajo en la radio. Y era en Radio Orense, en la calle de las Tiendas. Recuerdo que a veces hacíamos de público, de alboroto en las novelas, y buscaban gente en la Plaza Mayor, y los que estábamos allí van andando. Pero claro, éramos pocos, entonces, más gente de la Plaza Mayor. Es genial, el directo es genial.
y el ser creativo en esas cosas. Y bueno, eran 15 minutos semanales. Después, más tarde, comenzamos con Daniel Bouzo, abrimos la FM, se abrió en España la frecuencia modulada y aquí en Orense por primera vez. Entonces ya teníamos un programa más amplio, de más cosas, llevábamos la guitarra, tocábamos allí, hacíamos cosas. Y por cierto, que le doy gracias a Daniel Bouzo, gran compañero y gran amigo, por enseñarme un riff que aún no se me olvidó todavía y que me hizo un poquito mejor músico, un riff de guitarra, que aún practico con él a veces. Después nos cambiamos a la Rúa del Paseo y estuve haciendo un programa de 2 horas diarios dentro de los 40 principales. Pero yo ponía mi música, ese era el trato. Porque consideraba que soy un bruto, a veces tengo derecho a ser un bruto. Tienen oído de artillero. Y entonces ponían cosas que no. Y estuve 2 años, pero llegó un día el director y me dice, Charlie, ¿qué? Mira, llaman de Madrid, estos son los 40 principales, quieres trabajar aquí, tienes que poner los temas de los 40 principales. Y dije, bueno, muy bien, pues a final de mes me haces el finiquito que me voy. Y me fui. Y no pasa nada. Le grabé toda la discoteca de singles, que era una pasada. Me los llevaba a casa y los grababa en cintas. Porque no dabas encontrado. Era porque era una emisora que venía de los años 50. Y eran singles, y eran una maravilla. Y bueno, pues me fui y ya estaba. Tengo una buena colección en cassette de singles de Radio Orense y quedé, bueno, como amigo y tal, evidentemente, pero nada, me fui y no pasaba nada, ¿sabes? Después colaboré en Radio Cadena con Luis Vázquez. Luis Vázquez me llevó a Radio Cadena. Y ahí tuvimos un programa con Luis Vázquez y Abelardo Vázquez. Y tuvimos un programa que llegamos a hacer, además, eran ellos, yo fui como colaborador. Era un programa que duraba 24 horas. Fue noticia y tal, 24 horas emitiendo, con invitados, con tal, y todo eso y tal. Y yo colaboraba poniendo música y tal, y hablando, y fueron los 3 las 24 horas seguidas. Bueno, estuvo divertido. Pero a partir de eso, de ahí, yo ya empecé con un programa que ya duraba 2 horas, era en Radio Cadena, era local. A veces 5 horas me pusieron y a veces dije, a ver, no puedo más, bajarme esto, que yo no rindo, no. Y entonces bajé a 3 y después estuve con 2 horas. Pero fue una etapa de gran aprendizaje donde te desenvolvías en directo, tenías que hacer el control, locutor, colocar el disco, poner el otro. Ahí no había ayudas de los grandes de programas de radio que tienen todo hecho. Hasta le leen las noticias, ¿no? En los 80 ocurrieron muchas cosas. En los 80 tuve la tienda de discos, Discorama, donde estaba Carlos, que estuvo empleado mío, que después se la pasé a él y a Luis, que tuvo Peggy Records. Yo tuve unos años con ella. Y también, pues, era algo que tenía en mente y que tenía que hacer. Y entonces era, en ese aspecto, siempre fui un gran vendedor, pero con la música más, porque era sincero aconsejando las cosas y porque me lo conocía. Escuchaba los discos, la música, de lo que fuese. Yo vendía Rocío Jurado y vendía música de chill out. No había ningún problema, porque lo veía como un negocio y que muchas cosas también me gustaban. Y ahí estuve hasta el año 92 con la tienda de discos, después ya en una situación dura, abandoné todo. En los 80 formé a Los Suaves, junto con Javier y con Josi. Y unos meses más tarde, Ángel Ruiz Cabezas. Que, bueno, dimos vida y continuidad a lo largo de 36 años a un deseo deseado, que era poder tocar canciones. En principio, cuando empezamos, eran versiones de la gente que nos gustaba, desde Motorhead, pasando por Ramones. Ellos no lo citan, pero sé que hicimos versiones de Status Quo, porque a mí me encanta. Hicimos una. Pero ellos andaban con Neil Young, Ramones, Los Monchos. Ramones, porque ya eran amiguitos. Entonces ya le podían llamar Los Monchos. Bien. Y entonces fueron temas ya originales y fue toda una etapa la más brillante, la más especial. Y una etapa que me hicieron mejor persona. Me hicieron la gente que pasó por Los Suaves. Y hubo más gente.
recordaré, y no a todas. ¿Quién me hizo mejor persona? Moncho, Caclis, Pepe Lozada, Canolas, Hermes, que en paz descanse, Cachaldora, Carlos Abuña, Alberto Cereijo, Gelo, que en paz descanse, Lusquiños, que en paz descanse, Tino, Miguel Moure y Enciéndeme la luz, David. Son personas que nunca olvidaré, siguen siendo amigos y lo van a seguir siendo, a pesar de que ellos no quieran. A ver, prohíbemelo, chulito. No quiero que seas mi amigo. ¿Qué? Pues soy. Eso jode, ¿eh? Es que es una chulería. Parezco Emilio Pérez Mora con la chulería. Solo me falta el tío con la ametralladora, coño. ¿Dónde está Emilio? Ah, se fue por ahí. Ya, porque sabía que le iba a dar caña. Ah, muy bien, vale, sí. Bueno, y algunos más que quiero recordar, pero se me resisten. Bueno, Tiburcio, que tenía el apodo de "me miráis mal, os voy a matar". Ojito, ¿eh? Tomar nota. Que aquí, ¿sabes? Van a disparar a una feria con balines y tienen miedo. ¿Qué te voy a matar? Lo iba a recoger para ensayar a Ben Posta. Estaba en Ben Posta. Chaval fantástico. Con algo natural para la música, no hacía falta un oído todo, swing, era una maravilla, pero no estaba bien, tenía sus cositas, entonces estaba en el tejado ya de entrada, yo iba a llevarnos en el coche a Barbada no estábamos ensayando, en otro, bueno, estuvimos un mes ensayando en la cocina de un puticlub en la terraza, jajaja, y además con 2 baterías en una cocina. ¿Qué se hace en una cocina de un puticlub? Café, 2 galletitas, no te hacen primer plato, segundo plato. Era pequeñita. Y 3 guitarras y bajo y tal. Muy divertido también. Y entonces lo iba y... Tiburcio, venga, que hay que ir a ensayar. No, que me miráis mal. No, baja del tejado, coño. Ya no sé qué. Entraba en el coche, sacaba un cuchillo y me decía, que me miras mal. Yo te quiero, Tiburcio, joder, te quiero mucho. Y anduvo así siempre, pero era un chaval fantástico. Solo llegaba hasta ese punto, ¿no? Y era una maravilla, pero sí, lo recuerdo, claro, como a los otros. Si queréis que me vaya, me largo, no pasa nada, ¿eh? Tengo quien me escuche también por ahí, para terminar todas estas hojitas, ¿eh? Ya hablo como un coruñés, oyes. Yo no puedo viajar tanto, El otro día cuando estuve en Polonia, iba a pedir comida y los cubiertos, me das un tenedorzowski, dame un kucharowski. Aprendo idiomas enseguida. En ruso, tenerdov, kucharov. Decirme, cualquier idioma. Tengo una facilidad para esas cosas. Bien. Bueno, y en los 80 también. En los 80 ya éramos... Había una cuchipanda, que es... He recuperado esa palabra porque es de las personas que quiero dentro de los amigos. Y la cuchipanda eran Pepe, Ricci, Brasas, Carlos, Pacetti, Ramón, Carlos Taín, Manolo, Labra y Sandra como colaboradora verbal. Por ejemplo, Sandra, sosiega, coño. Relaja. Pero consiguió que la citase aquí. Eso sí que es una gran mujer y una maravilla de persona. Y todos los demás, esos ya son mis amigos, donde mejor me lo pasé, porque son amigos no de adolescente, sino ya de gente adulta, o sea, de gente
con años. Entonces eso es un divertimento total. Distintas formas de pensar, distintas broncas, la música cada uno por su lado, pero siempre compartiendo la amistad, siempre con la amistad, ¿sabes? Compartiéndola y haciéndola crecer. ¿Te imaginas? 8. Pues yo me gustan los Thin Lizzy, a mí también. ¿Los 8 a mí también? No puede ser. Tiene que gustarle otra cosa. Es que dice, bueno, es que como no tenemos nada en común, mejor, ya me basto conmigo mismo. Alguna cosita sí, pero lo quieren todo. No, las diferencias también te enamoran. Eso también. Bueno, pues fue lo más bonito del mundo a una persona que ya estaba ya claro, estuve separado desde el 92 y ya era todo desierto en cuanto a extensión, ¿no? Pero claro, ya tenías una edad y ellos me permitieron estar con ellos, aguantarme. Noches hermosas en Cambeo, en el Mocoloco, noches hermosas en las reuniones, en el FAR, que aquello, algunas se pueden contar y muchas no. Correcto. Y bueno, hicimos lo de, nos conocimos en los pubs y tal, y hablando de música, y a veces pinchando, y ¿por qué no hacemos una actividad cultural para la ciudad? Joder, pues qué bien, traemos grupos. Bueno, yo llamo a uno y tal, empezamos a llamar grupos, yo pego los carteles, pues yo tal, tienes dinero, aquí no vino nadie, tienes dinero, yo tengo algo y tal, toma, tal, pues yo tengo algo, le pagábamos a grupos. Y creo, Pacete anda por ahí, yo digo 70, Pacete dice 65, algo así, actuaciones. Eso parece que nadie se acuerda. Y eso el FAR es una fundación, Amigos del Rock, que tiene también, toma nota, Mariano, no a mí, al FAR, no, por lo que han hecho por la ciudad. Pues claro, yo iba con mi R5 a pegar carteles, y llevaba un caldero de engrudo. Llevo el caldero de engrudo en el R5 y venía el brazo, a veces y a pegar con la escoba y claro, dejaba el caldero de engrudo, lo quitaba del coche, pero se me sentaban los hijos, entonces se me pegaban y entonces tuve que comprar una palanca para meterla así. Pasaban día y medio pegados en el coche, era engrudo. No me extraña que me odien. Ahora lo entiendo. No, eso es mentira. Sí, es mentira. Pero no solo mentir mucho también. Pero eso es por hacer reír. Y entonces valen también las mentiras. Pues abrimos el FAR. Abrimos también el pub FAR. Un pub que tenía cervezas, Coca-Colas, Johnny Walker. Parecían de decoración. Pero comprobamos tras ir abriendo botellas que era mentira, que eran de verdad. Y bebíamos, porque era gratis, no nos cobrábamos y bebíamos. Pero también hicimos esa labor, que creo que es una labor siempre a tener en cuenta, en una ciudad que está a falta de actos culturales, muy falta. Bueno, como asociación, pues programamos conciertos, como pubs hicimos amigos hasta el año 2017. Más el Indiana, que se me olvida. Desde el 2013, ya estamos llegando al final, desde el 2013, después de unos años sabáticos y hasta hoy, el urbano aúlla de nuevo en la Radio Gallega y su podcast correspondiente. Por lo tanto, y es cierto de corazón, agradezco a mi ciclo vital que me concediese ser hijo, hermano, padre, abuelo y amigo de las personas que quise y quiero, por aceptarme como fui y soy, por su cariño, que no olvido, evidentemente. Hoy están aquí, amigos que me regaló Los Suaves en sus giras, mi amigo Emilio Pérez Mora de Valencia y mi amigo Ver de Palencia, que podía haber nacido en Córdoba y no me confundía Valencia-Palencia. El caso es joder.
Si son así, que representan a muchos que he conocido a lo largo de los 36 años de tocar por toda España. He hecho muchos y grandes amigos, porque me acercaba a ellos, también eso es cierto. Y bueno, no hay reproches, no hay quejas, la vida se portó bien conmigo, hasta ahora. Con música me enamoré, con música me quisieron y me quieren Piolín. Es una licencia que tenemos. Hay quien ahí le llama cuchicuchi, yo le llamo Piolín. A ver, hay que tener confianza, si no parece que somos amiguitos del alma, solo. Y ya es la última hoja, os lo prometo. Debe de ser la última porque la otra no la encuentro. Y era donde tenía lo mejor, os lo juro, La madre que me parió, mira que soy burro, En resumen, soy un hombre que cumplí y obedecí los consejos de mis padres, pero con un denominador común: los acordes, las melodías y los riffs de guitarra, canciones en definitiva. Siempre me ha acompañado, siempre. A veces no tenía amigos, a veces no tenía hijos, a veces tal, pero siempre la música estaba. La música siempre estuvo. La música para mí ha sido un refugio, muchas veces, porque lo es, para la gente. Y los músicos pintamos sobre el silencio. Y la música comienza donde se acaban las palabras. Ahora, Barbaña Blues, porque se acabaron las palabras. Agradezco con orgullo y emoción este reconocimiento de Cañedo Rock. Gracias. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ring of many boys. And God, I know that I'm one. My mother was a tailor. She shivered you blue years. My father was a gambling man down in New Orleans. It's a sweet sun and dry, and the only time that he will satisfy his wish wrong. So mother, tell your children not to do when I down.
spend your life, you'll see no misery in the house of the rising sun. They call the rising sun, and it's me.